Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto volver a estar con ustedes aquí un domingo. Hacía 2 meses que no estaba por aquí un domingo. Ustedes saben que estamos trabajando en Belén, estamos impulsando esta obra y se necesita de mucho trabajo, el acompañamiento de ustedes en las oraciones. También me alegra, hermanos, la fidelidad de ustedes, estar ahí siempre, hermanos, luchando. Esto no es fácil, pero ahí estamos luchando por agradar a nuestro Dios. Ustedes a mí me hacen mucha falta los domingos, por eso decidí quedarme hoy, hermanos, porque hacía muchos días que no veía así toda la congregación. Ustedes saben que en semana vienen más poquitos, pues por cuestiones de trabajo. Pero en fin, hermanos, Dios les bendiga, ahí estamos. Y sigan orando por todos nosotros y por la obra en todo lugar. En esta mañana, hermanos, quiero que estudiemos este tema. Cristiano o mundano, estamos atravesando unos tiempos muy difíciles, hermanos. Ahorita vamos a leer una frase, ahorita más adelante, que nos habla de lo que está sucediendo. Nos hace como una radiografía de lo que está sucediendo en el mundo actualmente, hermanos. La iglesia no es ajena. A muchos se les hace muy difícil llevar esta fe sin las contaminaciones del mundo, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, era consciente de que no nos podemos salir del mundo. Vamos a mirar esta escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 en adelante. Este texto se conoce como la oración de Jesús por los discípulos. Esto fue en la última cena. Después de terminada la cena, prácticamente esta fue la oración con la que se terminó la cena, hermanos. Porque el Señor sabía que esa noche lo iban a coger preso y al otro día iba a ser muerto. Se estaba despidiendo y él estaba orando a Dios y dice ahí en el versículo 14, yo les he dado tu palabra. El Señor está acabando su carrera, su obra. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta frase en este contexto se repite 2 veces, hermanos. Y yo quiero que usted se la grabe aquí. Jesús, él decía, nuestro maestro, que él no era de qué, del mundo. Y él decía como ellos tampoco son de qué, del mundo. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora, hermanos. Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo, hermanos. O sea, todos nosotros trabajamos en empresas con gente de qué, del mundo. Los dueños son del mundo, los trabajadores. Estudiamos en los colegios, en las universidades. La palabra iglesia, hermanos, significa separados, apartados. Es como gente llamada que fuera. Es casi como decir santos. Por eso es que a los miembros de la iglesia se les llama santos. Porque son personas que se apartaron, se separaron del mundo. Santo no significa que a uno le sale una ruedita encima, una aureola, sino que significa que uno se ha apartado, se está apartando del mundo, de las cosas de qué, del mundo. Pero estamos en el mundo, hermanos, vivimos en medio del mundo y el Señor lo sabía y dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de qué, del mal. Y vuelve y repite la frase que les decía, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, usted tiene que concientizarse de eso, hermanos. Nosotros no somos de qué, del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y otra traducción de ese mismo texto es, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la palabra de ¿quién? De Dios. Él mismo es la palabra de Dios.
Y Él también es la verdad. En el capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted lo conoce. Cuando Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿está hablando de quién? De Él mismo. Está hablando de Él. Por eso el versículo 18 dice lo siguiente, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Yo soy la palabra de Dios, yo soy la verdad, por eso me santifico a mí mismo, me aparto. ¿Para quién? Para ti. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Nos hacemos santos, hermanos, nos apartamos en la medida en que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, en la medida en que deseemos ser como Él es, hermanos. ¿Sí está escuchando bien? Sí. Bueno, sino para subirle allá un toquecito. Entonces, queridos hermanos, esta oración de Jesús cobra vida hoy, porque el mundo está atacando la iglesia. Dice, lamentablemente, ha surgido una nueva generación de creyentes que piensan que es posible estar en Cristo sin abandonar el mundo. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Hay hermanos que a mí a veces me dicen, hermano, enseñe sobre esto. Y yo a veces digo, pero es que yo he enseñado ¿de qué? De todo, hermanos. Yo he enseñado de todo, hermanos. Entonces, lamentablemente, hermanos, estamos viviendo en una generación, inclusive los que asisten a la iglesia, que creen que es posible estar en Cristo sin abandonar ¿qué? El mundo. Por eso el título es cristiano o mundano. Muchos cristianos son mundanos, así de sencillo, hermanos. Y esta exhortación en esta mañana, hermanos, es para que reflexionemos sobre nuestras vidas. Y vamos a continuar, hermanos. El apóstol Juan, en la primera carta, del capítulo 2, versículo 15, él dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vuelvo y repito, muchos de nosotros estamos amando ¿qué? El mundo y las cosas que están en ¿qué? En el mundo. Y eso es lo que vamos a tratar de entender, hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, algunos dicen de este versículo 16, que esos son los tres enemigos ¿de quién? Del cristiano. Aparte del cuarto, que es ¿quién? Pues el diablo, Satanás. Pero estos tres enemigos, hermanos, y vamos a hablar de esos tres enemigos que están ¿dónde? En el mundo. Ahora, dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Jesús ha dicho, hermanos, que no podemos servir a dos señores, porque amaremos al uno y menospreciaremos al otro, o viceversa, hermanos. Si usted ama al mundo, entonces usted no ama ¿a quién? A Jesús. Es así de sencillo, hermanos. Es así de sencillo, hermanos. No podemos servir a dos ¿qué? Señores. Y yo quiero, esta exhortación sí es para que usted, nosotros, si estamos metidos en las cosas del mundo, nos sintamos como tocados, nos sintamos mal, nos sintamos reargüidos, hermanos. Y quiero, antes de comenzar, decir que muchos creen que estar en el mundo es emborracharse, meter marihuana, robar, matar, pero cuando usted en su casa, por ejemplo, usted maltrata a sus hijos, maltrata a su esposo, cuando usted no es un buen esposo, maltrata a su esposa, hay hogares cristianos, aquí en la iglesia hemos tenido casos, hay personas que ya no están, pero que salían de acá y al rato me llamaban que el marido le ha pegado una pela ¿a quién? A la esposa.
Tremendo, hermanos. O llegan a la casa y se tratan con palabras aún vulgares. Groserías se tratan en sus casas, con palabras vulgares. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo somos en nuestros hogares? ¿Cómo somos en nuestros trabajos? ¿Se nos olvida que somos creyentes, que somos cristianos? ¿Cómo somos en los colegios, en las universidades? Ustedes, muchachos, jóvenes, ¿cómo somos? ¿Se nos olvida que somos creyentes? Andamos riéndonos de cuentos vulgares, andamos metidos en esas cosas, hermanos. Nos tomamos la cerveza, el trago cuando no estamos en la iglesia, cuando estamos con nuestros amigos ¿de qué? Del mundo. Pilas con eso, hermanos. Si alguno ama al mundo, no, el amor del Padre no está en ¿quién? En él, hermanos. Entonces, esta exhortación es para que nos toquemos, hermanos. La palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, hermanos. Entonces, vamos a desarrollar este tema, hermanos, y vamos a comenzar con los deseos de la carne. Y usted lo conoce, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, les decía a estos hermanos que él no podía hablarles como espirituales porque ellos eran ¿qué? Carnales. Entonces, hermanos, no quiere decir que porque estamos en la iglesia no hay carnalidad. Y si hay carnalidad es porque estamos metidos en las cosas ¿de qué? Del mundo. Porque los tres enemigos de los cuales habla primera de Juan, que están en las cosas del mundo, son los deseos de la carne. Y usted sabe cuáles son los deseos de la carne, hermanos. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado hermano, no nos engañemos. Si practicamos estas cosas, no vamos a heredar el reino de Dios. No nos engañemos, hermanos. O sea, pensamos que podemos estar allá de la mano con el mundo y de la mano ¿con quién? Con Dios. Es necesario tomar una decisión, hermanos, en nuestras vidas. Es necesario tomar una decisión. Entonces vamos a tratar de ir mirando estas cosas, hermanos. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Obviamente que en las iglesias hay adulterio, hermanos. Hay adulterio y lo habrá, hermanos. Porque esa es una obra ¿de qué? De la carne, pero y fornicación también. Las iglesias también se da que una pareja de novios de la iglesia, por ejemplo, tienen relaciones sexuales sin casarse. Esas cosas se dan también en las iglesias. Pero entendamos, hermanos, que esas son las obras ¿de qué? De la carne. Esas son las cosas que están en el mundo. Ya hemos hablado de esto, hermanos, de cómo vencer estas cosas, hermanos. 1 Corintios 5 hablaba de un hermano de la iglesia en Corinto que dice que andaba en fornicación con la madrastra, con la mujer de su padre. No era su mamá, era la madrastra, según el contexto. Y dice que la iglesia estaba ¿qué? Envanecida. Si ustedes han entendido todo lo que enseñamos acá, hermano, mire, hoy nos reunimos a participar de la cena del Señor, de la mesa del Señor, que es pan sin levadura y el jugo ¿de qué? De la uva. Recuerden que Jesús en la última cena tomó el pan sin levadura. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es ¿qué? Partido. Y se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura, que duraba ¿cuántos días? 7 días, una semana. Y eso es un símbolo para nosotros de que la levadura es ¿qué? El pecado.
Por eso 1 Corintios 5, 6 al 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nosotros somos esos panes sin levadura. Debemos de tratar de ser panes sin levadura. En el templo, hermanos, vuelvo y recuerdo, estaba el lugar santo. Había una cortina, uno entraba al lugar santo, y en el lugar santo había una mesa donde se colocaban 12 panes sin levadura, que permanecían 7 días en la mesa. Y el sábado los sacerdotes se los comían ahí y colocaban otra vez 12 panes sin ¿qué? Sin levadura. Eran 12 panes porque representaban al pueblo de Dios, a las 12 tribus de ¿qué? De Israel. En aquel tiempo, pues el pueblo no podía entrar al santuario. Y entonces esos 12 panes eran los que representaban al pueblo. Hoy en día, hermanos, usted sabe lo que hemos enseñado, el velo del templo se rasgó y tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, hermanos. Por eso, la carta a los Hebreos dice, hermanos, en el capítulo 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y hace la comparación, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, hermanos, hoy como creyentes venimos a la congregación, aquí está servida la mesa, hermanos, el pan sin levadura y la sangre de Cristo, hermanos, representada en ese jugo de ¿qué? De uva, hermanos. Ahí está representada, porque somos santificados, hermanos. O sea, debemos tomar conciencia que debemos vivir como panes sin ¿qué? Sin levadura. Entonces, queridos hermanos, no debería de haber, aunque lo hay, pero estas son las obras de la carne, hermanos: adulterio, fornicación, inmundicia. Estas cosas están ahí juntas porque tienen que ver con más o menos con lo mismo. La inmundicia, algunos dicen que tiene que ver con la masturbación, con todo ese tipo de cosas, hermanos. La lascivia, hermanos, si usted busca en un diccionario, se refiere a la sensualidad. Sí, las hermanas son muy bonitas y cuando están jóvenes tienen unos cuerpos muy bonitos, pero hermanos, la sensualidad es algo que está haciendo mucho daño, hermanos. La manera como nos vestimos, hermanos, hace mucho daño. Usted sabe que para el Señor la desnudez es pecado, hermanos. La desnudez es pecado. Y desnudez no es que usted no tiene nada de ropa encima, hermanos. Una minifalda es desnudez. Unos pantalones corticos, unos chores, lo que llaman unos chores, eso es desnudez, hermanos. Una ombliguera es desnudez, hermanos. Entonces, una ropa transparente es desnudez. La ropa muy ceñida al cuerpo es desnudez, hermanos. Es algo que no agrada a ¿quién? A Dios. Por eso la palabra de Dios dice que se deben de ataviar con pudor, modestia y con decoro, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El mundo, hermanos, el mundo se nos ha metido ¿en dónde? En la iglesia, hermanos. Y como les decía, queridos hermanos, esta es una exhortación para que nos toquemos, para que reflexionemos. Cuando preparaba el estudio encontraba por allá una laminita que la iba a colocar ahí a manera de ilustración, y era un joven haciendo así. Yo visito a veces los hogares de mis hermanos y uno ve como muchos muchachos jóvenes como que no quieren que uno les hable de estas cosas, pero en el amor del Señor se los decimos. Dice el apóstol Pedro en 1 de Juan 5, que a los jóvenes, a las jovencitas, como hermanos.
Les tratamos como hermanos en Cristo. Y los animamos, hermanos, a que nos salgamos ¿de dónde? Del mundo. Porque el mundo se ha metido en nuestras vidas, hermanos. Idolatría. La idolatría, queridos hermanos, no es solamente que usted se le arrodilla a una imagen de madera o de yeso, o de piedra o de oro o de plata, o a un cuadro. No es solamente eso, queridos hermanos. La idolatría es ese teléfono, hermanos, que ya se convirtió en idolatría para... ¿Nos afecta a quién? A todos. Es bien complicado esto. Nuestros jóvenes le mienten a los padres con los computadores. Les dicen que es que tienen tareas y se quedan todo el día ahí jugando y haciendo otras cosas. Usted lo sabe, joven. Usted lo sabe, muchacho. No, es que tal, y se ponen bravos con los padres, dejan de honrar a los padres, les contestan feo, porque los padres les quieren corregir, hermanos. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Idolatría es la música para muchos. Idolatría es la televisión para muchos, hermanos. Idolatría es el trabajo para muchos. Si el trabajo está por encima de Dios, eso se convierte en ¿qué? En idolatría, hermanos. Cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios es idolatría, hermanos. Hechicerías. Parece mentira. Alguna vez, en una de las iglesias donde trabajo, un hermano me llamó y me dijo: hermano, yo estuve visitando a una persona, de esos que llaman yerbateros. Y me mostró, me dijo que hiciera estas oraciones, me vendió estas bebidas, que me bañara con esto. Hermanos, ¿eso sabe qué es eso? Hechicerías. Que me bañara con esto, que regara la casa con esto. Esos son agüeros, hermanos. Hechicerías. Y obviamente que el hermano estaba ¿qué? Arrepentido. Es más, me llevó a la finca y me dijo, y yo enterré por allá unos huesos. Increíble, hermanos. A mí me parecía mentira estar escuchando a un cristiano participando ¿de qué? De hechicerías. La palabra hechicerías en griego es fármacos. De ahí es donde viene la palabra farmacia, y de donde viene farmacodependiente. Las pastas que se meten los muchachos hoy en día, la marihuana, la cocaína, todo ese tipo de cosas tienen que ver con la hechicería. Ustedes no han visto que estas personas que andan en las drogas parece como que tuvieran un hechizo, una cosa que no pueden salir ¿de dónde? De ahí. Entonces, queridos hermanos, estamos enseñando esto porque en medio de nosotros sucede eso. Y el Señor nos está diciendo que nos salgamos ¿de qué? Del mundo. Hermano, no necesitamos ni baños, ni riegos, ni alumbrar fotos, ni ir donde un adivino, porque, hermanos, el poder es ¿de quién? De Dios, hermanos. Dígame usted, si yo estoy con Dios, yo le pido a Dios, Él me va a solucionar todos los problemas, hermanos. Esa es la promesa que tenemos. Ahora, y para eso enseñamos la palabra, para que salgamos ¿de dónde? De las cosas ¿de qué? Del mundo, queridos hermanos. Enemistades. Pareciera mentira, pero a veces en las iglesias hay hermanos que no se hablan ¿con quién? Con otros. Pareciera mentira, pero a veces en los hogares hay hermanos en la carne que no se la llevan bien con el otro ¿qué? Hermano. Y se miran feo y pelean y se tratan como mal, hermanos. Pareciera mentira. Tampoco podemos tener enemistades con la gente del mundo, hermanos. O sea, nosotros no tenemos enemigos de parte de nosotros. Otra cosa es que nos tengan por enemigos. El primer texto que leíamos decía, por eso el mundo los aborrece, porque no son ¿de qué? Del mundo. Eso es diferente. Pleitos, celos. Hermanos, sabemos que a veces en nuestros hogares hay ¿qué? Pleitos. Hay parejas, hermanos, que no se la llevan ¿qué? Bien. Y ojo con eso, queridos hermanos. Hemos enseñado recién, el cristiano tiene 4 prioridades. Primero, Dios. Segundo, la familia, hermanos. Tercero, la relación con el prójimo. Y cuarto, ¿qué? El trabajo.
El trabajo es por allá, hermanos. Lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura, hermano. Eso es verdad, queridos hermanos. Entonces, pleitos, celos, iras. Un cristiano que mantiene airado está ¿cómo? En pecado. La Biblia dice, airaos, pero no ¿qué? Pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo no puedo pasar de un día para otro sin hablarle a mi esposa, sin hablarle a mi esposo, o sin hablarle a un hermano. Yo no puedo guardar, porque eso se va a convertir en ¿qué? En un rencor, hermanos. En amargura. Por eso también hay cristianos que amargados y llenos de ¿qué? De rencores. Entonces, usted no puede decir, querido hermano, no, es que yo soy así, esa es mi manera de ser, ese es mi temperamento. No. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo, del cual vamos a hablar ya enseguida, nos ha sido enviado, hermanos, para que nos dé el poder, nos ayude a salir de esas cosas. Para eso es el Espíritu Santo. Contiendas, disensiones, herejías. Pareciera mentira, pero en todas las iglesias, incluida la iglesia de Cristo, hay divisiones. Hay hermanos que no se hablan con otros hermanos. Y eso parece mentira, hermanos. Si lo que nos debe unir es ¿qué? El amor, obviamente la doctrina, pero el amor, hermanos, cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. El Señor decía que hay que dejar a las 99 e ir a buscar la oveja que se está ¿qué? Perdiendo. ¿Y cómo lo haríamos? Con amor, hermanos. Envidias. La envidia, hermanos. A veces, una frase que escuchábamos hace muchos años, y hay cristianos que se sienten orgullosos de repetirla. Envidia es mejor, ¿cómo es que dice? Exactamente. Hermanos, homicidios. Entendamos, queridos hermanos, a veces uno escucha a las personas y aún hermanos, yo no mato, yo no robo. Matar, hermanos, es cuando dice el contexto de Mateo capítulo 5, que si alguno se enoja contra su hermano, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano es como si lo estuviera ¿qué? Matando. El que se enoje y que no arregle, hermanos, porque vuelvo y le digo, nos podemos enojar, no estamos diciendo que no. El que lo llama fatuo, imbécil, tonto, dice el contexto. Mire, hay matrimonios que se tratan de bobos. ¿Es que es boba? Parece bobo. Y eso es lo que están recibiendo ¿quiénes? Nuestros hijos. Hermanos. Dice que ya es culpable ante el concilio. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y reconcíliate primero ¿con quién? Con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice la palabra, hermanos. Entonces, matar, hermanos, queridos hermanos, no es solamente quitarle la vida a una persona, es cuando uno siente como un rencor hacia ella. Ese dicho por ahí que me cae gordo. Yo le caigo gordo a todo el mundo porque soy gordito, pero que me cae gordo, hermanos. Eso no cabe dentro de la vida de nosotros, hermanos. Borracheras. Mire, hermanos, si usted se toma una cerveza y usted lo para manejando un carro, le hacen la prueba, usted sale positivo y le van a meter ¿qué? La multa. No, es que una cerveza no hace nada. Una cerveza, hermanos. Si usted toma un solo trago, hermanos, de alcohol, usted sale positivo. ¿Usted cree que por qué la ley prohíbe todo eso, hermanos? Y la palabra de Dios, un mandamiento para el cristiano es que seamos ¿qué? Sobrios. Sobrio es aquella persona que no necesita de esas cosas, sobrios porque está en los 5 ¿qué? Sentidos, hermanos.
Tenemos que estar despiertos en el espíritu para poder agradar y servir a ¿quién? A Dios. Orgías. Ayer veía al alcalde de Santa Rosa anunciando las fiestas de las araucarias. No lo estoy criticando ni juzgando. Ellos están ¿dónde? En el mundo. Me pareció hasta curioso escuchar al alcalde de Santa Rosa haciéndole la comercial a las fiestas de las araucarias y anunciaba aguardiente cristal y ron viejo de Caldas, anuncian que viene de Timbiquí, no sé qué, ese grupo, para las fiestas de las araucarias, pero era la voz de él. ¿Ellos están dónde? En el mundo, hermanos. ¿Sabe qué es una orgía? Hay dos tipos de orgías. Para los adultos, ustedes saben cuál es una de las orgías, pero la otra, hermanos, si ustedes buscan un buen diccionario, una orgía son esas fiestas, la Feria de Manizales, la fiesta de la cosecha, el Carnaval de Barranquilla. Una orgía es donde hay mucha gente embriagándose, comiendo en exceso, diciendo puras vulgaridades, metidos completamente ¿en dónde? En el mundo. ¿Sabe de dónde viene la palabra carnaval? Carnaval viene de la carne y de Baal. Eso no es mentira, hermano. Usted sabe que nuestro idioma viene de carnaval, viene del carnaval que se le ofrecía ¿a quién? A Baal. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, en los cultos idolátricos había fornicación y había todo ese tipo de cosas, hermanos. Y ahí es donde viene la palabra carnaval. Orgías. Ahora, ahí no están mencionadas todas y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Las cosas que están en el mundo son las cosas ¿de qué? De la carne. Continuamos. Los deseos de los ojos. Los desórdenes que emplean la vista para satisfacerse. Génesis 3:6 dice que Eva, cuando la serpiente vino, le mostró el fruto prohibido y dice que ella vio que era agradable a la vista y codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría, y comió. Josué 7:21 nos habla de Acán. Acán fue aquel que cuando fueron y se tomaron la ciudad de Jericó, la palabra de Josué les dijo que no fueran a tomar nada del anatema. Y Josué vio, codició unos lingotes de oro, un manto babilónico de mucho precio, los cogió y los guardó ¿en dónde? En su casa. Los deseos de los ojos, hermanos. Y usted sabe lo que le pasó a la familia de Acán. Segunda de Samuel 11:2 nos dice que el rey David, hermanos, el rey David andaba todo relajado, tipo 3 de la tarde, y me imagino que el palacio del rey allá en Jerusalén era el más alto de la ciudad. Se subió a la terraza y dice que por allá alcanzó a ver a una mujer bañándose. Y preguntó que quién era, y le dijeron, esa es la esposa de Urías Eteo. Y el hombre se levantó de la siesta, se puso, y la miró y no se aguantó y la siguió mirando y la siguió mirando. Y a pesar de que se dio cuenta que era una mujer casada, la hizo venir, la codició, durmió con ella, la embarazó. ¿A dónde llevó a David los deseos de qué? De los ojos. Ustedes saben todo lo que le pasó a David. Mateo 5:28 y 29 dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella ¿en dónde? En su corazón. Es bien complicado eso, hermanos. Y a ustedes, hermanas, les digo, se los digo en el amor del Señor y con todo el respeto, traten de vestirse de la manera más adecuada, hermanos. A veces escucha uno la siguiente frase, y yo estoy de acuerdo, hermano. Mire, así una mujer vaya vestida con una túnica, si el corazón del hombre es malo, pues la va a ¿qué? A codiciar. Pero obviamente que la va a codiciar más si no está vestida como una ¿qué? Como una monja. Yo sé que ustedes me entienden, hermanos. Entonces, queridos hermanos, en contraste a esto,
Job 31:1, Job dice, hice pacto con mis ojos para no pecar. Hice pacto con mis ojos para no pecar. Y es lo que debemos tratar de hacer todos. Ahora, las mujeres también codician, obviamente. Y hombres y mujeres somos tentados con los ojos. Se incluye también en esto cualquier obra de pintura, escultura o imprenta de exhibición que apela a la baja naturaleza que entra por los ojos. El cine, la televisión, el internet, el computador, las tablets, los celulares. No se engañen, hermanos, jóvenes, ustedes, que andamos mirando lo que no debemos que mirar. La música está haciendo mucho daño, hermanos, a la vida de nuestros muchachos. Los videos en internet están haciendo mucho daño. Usted lo sabe, hermanos. El internet nos está haciendo mucho daño. ¿Qué publicamos en el Facebook, hermanos? ¿Qué publicamos en el Facebook? ¿A qué le damos me gusta en las redes sociales? Yo sigo insistiendo y vuelvo y lo digo. El padre que le da un celular, un smartphone a un hijo es un irresponsable. A un menor de edad es un irresponsable. O se lo debe dar y se lo presta y debe estar ahí muy pendiente. Y se lo quita únicamente para las tareas. Sí lo tiene, porque no tiene computador. Una vez me encontré con un hermano y salía muy orgulloso del éxito porque le había acabado de dar a su hija de 12 años un smartphone y con datos y con de todo. Le dije, hermano, usted no sabe lo que ha hecho, el daño que ha hecho. Mire, el mismo Mark Zuckerberg, el de Facebook, los hijos de él no tienen ¿qué? Ni ese Bill Gates, que es el creador de Microsoft y de Internet. Ellos dicen que los hijos de ellos no tienen celulares de esos. Imagínese usted, hermanos. No nos engañemos, hermano, el daño que se le ha hecho. Mire, la mayoría de nuestros muchachos se están perdiendo por el teléfono celular. Entendamos eso, hermanos. Entiendan eso. Le hago la pregunta. ¿Usted se le mete al Facebook a su hijo a mirar qué es lo que él ve y hace ahí? Hágalo. Aquí hay hermanos publicando cosas que no deben publicar ahí, hermanos. Nuestros hijos se están perdiendo por el celular y el computador. Entiéndanlo de una vez, hermanos. Esta es una exhortación de parte de ¿quién? De Dios. No le coma cuento a su hijo. Él no va a usar bien el smartphone, hermanos. No lo va a usar bien. Muchacho de 12, 13 años no tiene la capacidad para usarlo bien. En medio de nosotros ha habido adulterios por el teléfono celular. Hermanos han sido infieles por el celular. Esposas han hackeado los teléfonos de sus esposos y les han encontrado las infidelidades, hermanos. Si eso hace un adulto, ¿cómo cree usted que un muchacho de 13, 14 años sí sabe manejar un teléfono celular, hermano? Entendamos eso, hermanos. No sabemos el daño tan grande que estamos permitiendo que suceda. La vanagloria de la vida, hermanos. La que pertenece a la presente vida física. Todos buscamos gloria, hermanos, en nuestros trabajos, en el deporte, en el estudio. Buscamos gloria, hermanos, en esta tierra. Pero es la falsa seguridad del hombre de que su propia fuerza e independiente de Dios y de los demás puede sostenerle y alcanzar sus metas. Cuando y hemos visto cómo se han perdido personas, hermanos, que en algún momento creen que ya el dinero que tienen, los títulos que tienen, son autosuficientes y ya no necesitan ¿de quién? Del Altísimo, del Todopoderoso, y no necesitan de los demás. Y eso nos lleva ¿a qué? A la vanagloria de la vida, hermanos. A la vez menosprecia las leyes divinas y los derechos humanos.
La jactancia y el orgullo se dejan ver aquí. Santiago 4:16 está hablando del día de mañana. Dice que deberíamos decir, si Dios quiere, mañana iremos o haremos aquello. Pero no decimos eso. Y entonces dice el escritor, dice, no, tal jactancia es algo bien grave, hermanos, tal jactancia. Si estamos en las manos de Dios, hermanos. Es muy fácil caer en la vanagloria de la vida, hermanos. Hemos visto predicadores gozarse en sus títulos. Yo he escuchado predicadores de la Iglesia de Cristo decir, ustedes saben lo que yo digo, hermanos, si algún día yo llego a ser pastor, no me llamen pastor, jamás, nunca, hermanos, jamás. Yo soy el hermano Carlos, pero yo he escuchado hermanos que se jactan de que los llamen, ¿qué? Pastores, y hablan de que tienen el título de pastor. Tremendo, hermanos. La jactancia, hermanos, en los títulos, hermanos. Toda la gloria sea para ¿quién? Para Dios. Nosotros simplemente somos siervos y hermanos y amigos. Eva fue tentada por estas tres cosas del mundo. Vio, codició y tomó. Y dice que vio que era algo tremendo para alcanzar la ¿qué? La sabiduría, la independencia ¿de quién? De Dios. Con que Dios les dijo, no comáis de ese árbol. Eso hizo Eva, hermanos, y cayó en este pecado. El cristiano, en cambio, hermanos, debe vivir así. Usted lo conoce. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El cristiano vive ¿en dónde? En el Espíritu. De eso habla el contexto. Dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. La carne es el mundo, hermanos. Entendamos eso. Los deseos de los ojos son las cosas del mundo. La vanagloria de la vida son las cosas del mundo, hermanos. Pero si vivimos en el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Muchos de ustedes, hermanos queridos, no vienen sino el domingo un rato. Y ni siquiera ponen cuidado a lo que se está diciendo. Llegue a su casa y pregúntele a su hijo de qué hablamos hoy. A ver si puso cuidado. Yo, ahora que estoy trabajando tanto por allá en esas fincas y todo esto, no nos damos cuenta, queridos hermanos, que a Dios le dedicamos 1 hora y media y se nos hace largo esto aquí. Hoy se está como alargando más el hermano Carlos. Era mejor que no hubiera venido porque el estudio hoy está más largo. ¿Sabe cómo? Esta pandemia nos malacostumbró, hermanos. Y nos enseñamos a reuniones más corticas y ya si se alarga un poquito ya... hermanos, será mucho dedicarle 1 hora y media, 2 horitas a Dios hoy. Y usted el resto de la semana, ¿a quién se la dedica? En las casas donde yo hoy les digo, mire, yo vengo y estudiamos aquí 1 hora en su casa, usted va el domingo cuando quiere, cuando puede ir, cuando usted se dispone va. ¿Y sabe quién trabaja en su vida el resto de la semana? El enemigo y el mundo, hermanos. Permitamos que el Espíritu Santo trabaje todos los días, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Que usted ya no diga mañana, estoy con mucha ira, es que yo soy así. No, que usted diga, estoy lleno ¿de qué? De paciencia, de paz, de bondad, de mansedumbre, porque es el fruto del Espíritu, el que está gobernando ¿qué? Nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, la vanagloria de la vida, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
El cristiano entrega el corazón a Dios, hermanos. Esto está muy claramente enseñado. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Enseñémosle a nuestros hijos desde niños a guardar ¿qué? El corazón. Yo recuerdo que mi madre me decía así, hermanos. Y yo crecí pensando eso. No quiere decir que la carne no lo traicionara a uno, hermanos. Pero mi madre me decía algo que para un muchacho de hoy en día es un chiste. Decía, mi hijo, el día que usted se consiga una novia, así hablaban las abuelas, no la vaya a perjudicar. Así hablaban, ¿cierto? ¿Qué es perjudicar? Pues no la busque para tener relaciones sexuales con ella. Si la ama, respétela y cásese con ella y en el matrimonio tenga ¿qué? Relaciones con ella. Enseñémosle a nuestros hijos, hermanos, a guardar ¿qué? El corazón, hermanos. Yo recuerdo que yo no tuve casi novias, por feíto. No tuve casi novias, hermanos. Pero yo lo pensaba, hermanos, como para hacerle una, como diría uno, una mala propuesta a una chica, hermanos. Era porque mi madre me había enseñado a guardar ¿qué? El corazón. Pero obviamente también anduve en ¿qué? En la carne, porque yo también fui joven, hermanos. El primer mandamiento, Mateo 22:36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Usted cree que por qué dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón. Cuando uno estudia esto y lo profundiza, hermanos, el corazón es el vínculo entre el espíritu, la mente y el alma. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice en Marcos 10, el mismo texto. El corazón es el vínculo, hermanos. Y por eso terminamos, hermanos, diciendo ahí en 2 Timoteo 2:22, cuando Pablo le escribe a este varón esta carta, los eruditos piensan que Timoteo tendría alrededor de unos 40 años. Y ustedes han oído hablar de los viejos verdes, ¿cierto? Porque las pasiones juveniles, pues son de los muchachos, pero a los hombres se nos despiertan en cualquier momento ¿de qué? De la vida. Y Pablo le escribe a este siervo de Dios y le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de que corazón limpio invocan al Señor. Limpiemos nuestros corazones, hermanos. Jóvenes, muchachos más jóvenes todavía. Limpiemos nuestros corazones nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, hermanos. Hagamos pacto con nuestros ojos, como dijo Job. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen? ¿Cómo habría yo de mirar a una mujer, hermanos? Hagamos pacto con nuestros ojos. ¿Cómo vamos a manejar esos teléfonos? Si los tenemos. Vuelvo y les digo, hermanos. Infidelidad de las que quiera por esos teléfonos. ¿Usted cree que es chiste todos esos videos que muestran por ahí? Que la esposa le va a coger el celular al marido y no quiere que lo coja con clave. ¿Qué guardan? ¿Qué tienen que esconder? O viceversa, hermanos. Vuelvo y le digo. Una esposa le hackeó el celular al esposo y se dio cuenta que le era ¿qué? Infiel. Hermanos, cristianos o mundanos, Dios los bendiga, queridos hermanos.